A partir de este momento, desde Radio Wax, soy Blanca Gisela y esto es Ecos de Oro, un viaje por las voces que conquistaron la música y el cine de México. ¡Bienvenidos! Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Ecos de Oro, mi nombre es Blanca Gisela y pues bienvenidos a una edición, el último capítulo del programa Ecos de Oro. Y pues qué mejor que cerrar con la leyenda esta que vamos a mencionar en unos momentitos más. La verdad es que aprender de cada una de estas leyendas ha sido algo muy satisfactorio para mí. ¿Por qué? Porque en cierta forma, en cierta manera, pues han sido inspiración completa para una servidora. Y pues bueno, antes de empezar con el programa y antes de yo decirles de quién vamos a hablar ahora, con quién vamos a cerrar con broche de oro este episodio y este programa, les recuerdo que pueden pegarse una visita a nuestras redes sociales, tales como son Instagram, como Ecos de Oro Podcast, y aquí en YouTube como Ecos de Oro, así nomás. Y pues bueno, vamos a hablar ahora sí de la estrella, del ícono, el mero ícono también, como lo fue José Alfredo Jiménez. Te platico, José Alfredo Jiménez Sandoval nació en Dolores Hidalgo, Guanajuato, el 19 de enero de 1926. Era hijo de Agustín Jiménez Tristán, quien era farmacéutico, y de Carmen Sandoval Rocha, ama de casa. Y pues bueno, aquí en Guanajuato fue donde pasó sus primeros años de vida, hasta poco después de la muerte de su padre en el año de 1936, quien era dueño de una farmacéutica denominada San Vicente. José Alfredo tenía 3 hermanos, Concepción, Víctor e Ignacio. Desde aquellos años manifestó su vocación por el canto, su amor por la música y su facilidad para componer. Escribió canciones y letras dedicadas al campo y a algunos animales domésticos. En su tierra natal, pues vestido de charro, interpretaba temas populares durante festejos públicos. En el año de 1936, la vida le jugó un golpe duro con la muerte de su padre. A partir de entonces comenzó a luchar por la vida. Como consecuencia, ese mismo año, en compañía de su tía Refugio Sandoval, quien era hermana de su madre, se mudó a la Ciudad de México, en donde terminó la primaria y se instalaron en la colonia Santa María la Ribera. Desafortunadamente, sus 3 hermanos y su madre también se vieron obligados a abandonar Dolores Hidalgo. La señora, pues les digo, vendió la farmacia de su esposo y viajaron a la Ciudad de México para encontrarse con la tía Refugio y José Alfredo, porque José Alfredo se había ido primero. Pues con el dinero del traspaso de la farmacia, Carmen Sandoval, la mamá de José Alfredo, puso una tienda de abarrotes que desafortunadamente no dio los resultados que esperaba, por lo que Ignacio, el mayor de sus hijos, junto con José Alfredo, se vieron la necesidad de dejar sus estudios para trabajar. Bueno, pues José Alfredo desde adolescente empezó a componer sus primeras canciones y pues también, como ya les mencioné, pues tuvo que abandonar sus estudios y contribuir con la economía familiar, ¿no? Desempeñó múltiples oficios como lo son de camarero. También fue jugador de fútbol, participó en los equipos Oviedo y Marte de la primera división de fútbol mexicano en la posición de portero, llegando a coincidir como compañero de equipo con Antonio La Tota Carvajal. Más tarde fue miembro de un grupo llamado Los Rebeldes. El restaurante donde trabajaba, La Sirena, era frecuentado por Andrés Huesca, quien escuchó algunos de los temas del entonces joven cantautor
entre los cuales estaba Cuando el destino, canción a la que José Alfredo le tenía muchísima fe, y Yo. Huesca decide pues grabar esta última inmediatamente, y a raíz de eso cantó en 1948 por primera vez en la emisora de radio, la XAM, y meses después en la XEW, en la cual pues se catapultó a la fama, ¿no? Bueno, pues le regaló a su novia Paloma Gálvez la canción Paloma Querida. Creo que es bastante famosa esta canción. Quien no la haya escuchado es casi imposible. Y ella buscó a Jorge Negrete, quien era el máximo intérprete de la canción mexicana en ese momento, para que la cantara. Jorge Negrete quedó maravillado con la letra y pues obviamente la grabó. Un disco con canciones de José Alfredo. También grabó un disco Jorge Negrete con canciones de José Alfredo, siendo un éxito pues arrollador para ambos, ¿no? Se casó con Paloma Gálvez, con quien tuvo 2 hijos, José Alfredo y Paloma. Posteriormente, en la relación que sostuvo con Mari Medel, tuvieron 4 hijos: Guadalupe, José Antonio, Marta y José Alfredo. Entre las casi 300 canciones que llegó a componer a lo largo de su vida se encuentran corridos, guapangos y música ranchera. El Rey, La Media Vuelta, El Jinete y Si nos dejan siendo parte de los éxitos. José Alfredo convivió en sus últimos años de vida con la entonces joven cantante mexicana Alicia Juárez, a quien conoció en el año 1966 cuando ella tenía 17 años y con la que se casó en 1970, y con ella grabó un álbum en el año 1972. Bueno, pues considerado uno de los más grandes de la música popular mexicana por la belleza y la simplicidad de sus letras y melodías que reflejan la realidad, los sentimientos y el folclore del pueblo mexicano, autor de temas rancheros, como ya lo mencioné hace un momentito, de guapangos y corridos y todo eso, haciendo de su propia vida la principal fuente de inspiración. Al poco tiempo la familia emigró a Salamanca, Guanajuato, pero José Alfredo decidió quedarse en la capital, en donde alternaba su vocación de compositor con el trabajo de mesero del restaurante La Sirena. Al mismo tiempo, su juventud y amor por el deporte lo llevaron a las filas del equipo de fútbol Oviedo, y más tarde a las del Marte, en donde compartió pues la portería con el ya mencionado Antonio Tota Carvajal. Su gran oportunidad llegó. Las canciones de José Alfredo pues conquistaron pronto el gusto popular del país, gracias a la cercanía y a la simplicidad de los hechos y las vivencias que él vivía, al realismo y la fuerte emoción que transmitían, ¿no? Consiguieron pues la identificación del público, y ello a partir de los sentimientos que directa y sinceramente expresaban sus canciones, como lo eran el amor, la nostalgia, el despecho, la ternura o la rabia. En ese momento, José Alfredo ya contaba con un amplio repertorio de canciones que plasmaban las vivencias, alegrías y decepciones propias que tuvo a lo largo de su vida, y de sus amigos con los que cantaba como solista en el grupo Los Rebeldes, integrado por él, los hermanos Enrique y Valentín Ferrusca y Jorge Ponce, hijo del dueño de La Sirena, quienes lo acompañaban en las voces y con las guitarras en las serenatas. Así nacieron letras como Ella, El 15 de septiembre, Como un criminal, Mi despedida y Yo. Y pues otros temas que lo posicionaron como el mayor exponente del género ranchero e ícono de la música mexicana, muchos de ellos con arreglos del maestro Rubén Fuentes, con Amarga Navidad, El Rey, Si nos dejan, Un mundo raro, Tú y las nubes, Amanecí en tus brazos, Cuatro caminos, Te solté la rienda, El jinete, La media vuelta, Ojalá que te vaya bonito, En el último trago, Qué bonito amor, Paloma querida, Serenata huasteca, Serenata sin luna, Tu enamorado, La enorme distancia, Qué suerte la mía, No me amenaces, Pa' todo el año, Cuando ibas conmigo, Cuando el destino, Caminos de Guanajuato, Corazón, corazón, Cuando sale la luna, Si tú también te vas, Vámonos, Amor de mi alma, Amor del alma,
y El hijo del pueblo, entre muchas otras más, ¿no? Su obra pues ha sido interpretada por artistas como Pedro Infante, Jorge Negrete, Luis Miguel, Joaquín Sabina, Miguel Aceves Mejía, Julio Iglesias, Armando Manzanero, Lucero, Lola Beltrán, Ricky Martin, Plácido Domingo, Antonio Aguilar, Libertad Lamarque, Pedro Vargas, Marco Antonio Muñiz, El Recodo, Banda Machos, Javier Solís, María Victoria, Aida Cuevas, Tania Libertad, Emanuel, Richard Kleiderman, Maná, Joan Manuel Serrat, Cristian Castro, Vicente y Alejandro Fernández, Lucha Villa, Rocío Dúrcal, El Tri, Enrique Bumburi, Francisco Céspedes, Pedro Fernández, Juan Gabriel y Chabela Vargas, por mencionar algunos. Y estos se quedaron cortos, Además de la música, trabajó también en teatro, televisión, radio y cine, en donde alcanzó popularidad gracias a su participación en cintas como Ahí viene Martín Corona, El enamorado, Póker de Haces, Ni pobres ni ricos, Camino de Guanajuato, Guitarras de medianoche, La feria de San Marco, Mis padres se divorcian, Juan Gallo, La sonrisa de los pobres, Me cansé de rogarle y La mano de Dios. Entre sus innumerables reconocimientos se encuentran discos de oro, bustos en su honor ubicados en la Plaza de Compositores Mexicanos en la colonia Hipódromo Condesa en la Ciudad de México, en la Calzada de los Compositores, que es la segunda sección del Bosque de Chapultepec, y la Plaza Garibaldi, el cual es el centro histórico, ¿no?, de allá de Ciudad de México. Todos en la Ciudad de México formaron pues obviamente un homenaje como parte del Festival Mariachi USA en Los Ángeles, California, así como un museo y el Festival Internacional José Alfredo Jiménez, que se realiza año con año, ambos en su estado natal. Por su parte, la Sociedad de Autores y Compositores de México lo distinguió con el reconocimiento póstumo Juventino Rosas en 2018. José Alfredo Jiménez, también conocido como el Rey o el Hijo del Pueblo, falleció pues lamentablemente el 23 de noviembre del año de 1973, pues dejando un legado, un país, al país un catálogo, pues dejando, ¿no?, a nuestro país un catálogo de canciones de diversos géneros como el guapango, el bolero, el corrido y la canción romántica ranchera. Y gracias a su inspiración, creatividad y a su forma de plasmar los sentimientos del pueblo en música, su obra se mantiene vigente en el pueblo de México y el mundo, ¿no? Bueno, pues también te platico que hay una serie biográfica sobre su vida, en la cual es interpretado por el actor Leonardo Daniel, y la película se llama Pero sigo siendo el rey, la cual fue lanzada en el año de 1988. Pues como ya lo mencioné, pues es una cinta biográfica sobre su vida. Mira, pues ahorita te voy a platicar acerca de su filmografía. Te voy a dar los nombres de unas cuantas películas en las cuales también pues participó, ¿no? Aparte de las ya mencionadas, pues en el lapso de La Loca de los Milagros, por ejemplo, La Chamuscada, Tierra y Libertad también tiene ese nombre, El Caudillo, Arrullo de Dios, Me cansé de rogarle, Audaz y Bravero, Escuela para solteras, La sonrisa de los pobres, como ya lo mencioné hace un rato, El hombre de la lazanca, Aquí en su música, Ferias de México, Pura vida, Tres bribones, Camino de Guanajuato, también como ya lo mencioné hace unos instantes, El enamorado, Los huéspedes de la marquesa, o tiene otro nombre, creo que se llama Qué rico mambo, algo así se llama. José Alfredo, antes de dedicarse por completo a la música, fue futbolista. A los 13 años debutó como portero en el Oviedo, donde conoció al legendario Antonio Carvajal Latota, como ya lo mencioné hace un ratito. Y pues al respecto, Carvajal refirió en una entrevista que él era portero y le encantaba la música. Estábamos, según él, disputándonos el puesto hasta que de plano me dijo: tú sí eres portero y vas a triunfar.
Entonces fue cuando le dije, tú también, pero tú vas a ser el mejor compositor de música aquí en México. En otro momento, la Tota Carvajal relató cómo su amigo se inspiraba para crear canciones, pidiéndole a sus compañeros que se salieran para poder tararear y componer. Según a palabras de él, decía, así era mi compadre, de repente comenzaba a tararear, se le ocurría una tonada y nos decía que nos saliéramos, estuviera quien estuviera. Así era como de repente se le ocurrían las canciones y así era su forma de inspirarse, ya que él era muy bueno para las canciones y de repente se le ocurrían y dejaba la portería. Así lo aseguró el deportista, ¿no? Para el prólogo del libro, Cuando te hablen de amor y de ilusiones, el cual fue escrito por la hija del cantante, Paloma Jiménez, Juan Villoro coloca a José Alfredo al lado de grandes compositores como Agustín Lara, a Armando Manzanero y Juan Gabriel, diciendo que esos son los más grandes de México, ¿no? Además afirma que entre los cuatro, quien más le ha llegado al corazón de la gente es José Alfredo, el pensador de Dolores, también conocido, porque sus canciones hablaban de todo tipo de sentimientos, desde el desamor y el dolor hasta la nostalgia. Y también se dice que José Alfredo entendió el amor, que es el problema más difícil y a la vez el más hermoso, de una forma única. Durante la presentación de su libro, La figura del mundo, en la Feria Internacional del Libro de Bogotá, Juan Villoro pues habló de su padre, ¿no? El filósofo Luis Villoro contó que de niño le costaba entender a qué se dedicaba su papá, y un filósofo busca el sentido de la vida, ¿no? Eso le parecía raro comparado con los trabajos de los padres de sus amigos. Cuando le decía a su papá que su papá buscaba el sentido de la vida, sus amigos pensaban que era un señor fiestero que se la pasaba en cantinas escuchando canciones de José Alfredo Jiménez, a quien Villoro llamó nuestro filósofo popular del sentido de la vida, alguien que no solo se comprende con un buen tequila, obviamente, ¿no? En gran parte la razón por la que las canciones de José Alfredo conectan tan bien con la gente es porque él sabía convertir las cosas simples y cotidianas en algo muy especial. Un ejemplo de su canción El Caballo Blanco, que empieza contando que ese es el corrido del caballo blanco, que un día domingo feliz arrancará, y va con la mira de llegar al norte habiendo salido de Guadalajara. O sea, la canción narra el viaje de un caballo que pasa por lugares como Nayarit, Escuinapa, Culiacán, Los Mochis, Sonora, el Valle del Yaqui, Hermosillo, Caborca, Mexicali, La Rumorosa, Tijuana, Rosarito y Ensenada. Y en el camino el caballo a veces iba con el hocico sangrando y en otro momento cojeaba de la pata izquierda, ¿no? En realidad la canción cuenta lo que pasó durante un viaje que hizo José Alfredo a Ensenada, Baja California, en un carro Chrysler del año de 1957. Cuando la letra dice que el caballo tenía el hocico sangrando, en realidad se refería a que el radiador del carro se calentó tanto que empezó a aventar agua, y cuando mencionaba que cojeaba de la pata izquierda se refería a que se refería a una llanta ponchada, ¿no? Fíjense la magnitud para convertir algo tan simple como aquí lo mencionamos hace un momentito en cosas muy muy diferentes a lo que en realidad es. Pues José Alfredo pues siempre fue una persona humilde. Su hijo José Alfredo Jiménez Medel cuenta que su papá no era de comer platillos elegantes o de alta cocina. Él prefería la comida casera, como la sopa de fideos, los chiles rellenos, los pambazos, las carnitas michoacanas y el mole poblano. También hablaba maravillas de la comida que preparaba Mari Medel. Para beber casi siempre pedía corralejo, que se fabrica pues en su natal Guanajuato, ¿no? La referencia que hizo Juan Villoro sobre José Alfredo en la Feria del Libro de Bogotá tenía un motivo. En Colombia lo quieren muchísimo, la gente allá conoce muy bien la música ranchera y las canciones de José Alfredo y de Javier Solís, las cuales son las más queridas, ¿no? José Alfredo incluso viajó a Colombia y se dio cuenta personalmente del cariño que le tenían. Para agradecer esa admiración, en 1970 escribió una canción dedicada al país Colombia, Colombia, Colombia. Ese era el nombre de la canción, cuya letra anotó rápidamente en el menú de un restaurante del Hotel Tequendama en Bogotá.
Y una parte dice, pues Colombia, 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 me voy a llevar tu cariño, lo quiero prendido en el alma, como aquel juguete que tuve de niño. El rey emérito de España, Juan Carlos de Borbón, nunca ocultó su pasión por la música ranchera y las creaciones de José Alfredo, en especial su gusto por la canción El Rey, interpretada también por Lola Beltrán o Chabela Vargas. Se dice que el guanajuatense tuvo un primer amor que dejó una huella profunda en él. Era su prima quien lo rechazó, por lo que el enamorado terminó convirtiéndola en su musa. Varias de las composiciones se las dedicó a su familiar, entre otras ella, y probablemente es la más inspirada de todas, pues. Lucha Villa también fue relacionada sentimentalmente con el artista de Dolores Hidalgo. Hubo una buena química entre ellos desde que comenzaron a presentarse juntos. Rosa Elena Miller, hija de Villa, es quien corrobora que el vínculo amoroso entre compositor e intérprete, ¿no? Otra mujer de la que se afirma con insistencia que tuvo amores con José Alfredo era una de las mayores estrellas del firmamento artístico mexicano de finales de los años 60 y principios de los 70, la cual es Irma Serrano, quien es cantante, actriz y empresaria teatral. En paz descanse ya. La prueba de esto, de este romance, se esconden unas supuestas cartas que habrían intercambiado la chiapaneca y el guanajuatense. A ella pues le había dedicado el compositor la icónica canción Si nos dejan. Falta un nombre para completar la relación de los amores que se le adjudican al ídolo del pueblo. Y pues estamos hablando nada más y nada menos que de María Félix. Podría pensarse que la mujer de Jorge Negrete y Agustín Lara no se quedaría indiferente ante el genio creador de José Alfredo, pero parece ser que ella no lo dejó hacerse ilusiones y él terminó resignándose y adorándola de lejos. Y pues bueno, hasta aquí finaliza el episodio del día de hoy. Y pues lamentablemente el último. ¿Cómo decirles? Ahora yo me siento muy muy honrada el día de hoy por haber conocido, por haberles contado sobre una leyenda como lo fue José Alfredo. Como les dije hace unos instantes, José Alfredo ha sido una fuente de inspiración para demasiados artistas, personalmente para una servidora también. ¿Cómo decirlo? Es que es literalmente muy difícil describir a un compositor, a un cantautor de su talla por la magnitud que tenía de talento, las muchísimas cosas que logró en vida, y pues que lamentablemente haya fallecido a causa del descontrol de un problemilla que tenía. Pues no estaban ustedes para saberlo ni yo para contárselo, pero tenía problemillas con el alcohol, y pues no sé, se siente, la verdad es que yo siento muy me siento honrada de contarles esto, de hacerles saber en cada uno de los programas quiénes eran los artistas, de qué estaban hechos, que vieran el trasfondo que hay, ¿no? En cada una de sus vidas, de que mucha gente tiene, creo que plasmado, ¿no? En su pensamiento de que el artista no batalla, el artista como quiera lo logra rápido, pero no, a lo largo de pues las historias ustedes han visto que los artistas sí han pasado por cosas algo difíciles, y creo que esas han sido sus fuentes de inspiración también para haber seguido por la vida siendo icónicos, y no sé, la verdad, esa gran cantidad de talento que ha habido, y más en esta época, como lo era el cine de oro nacional, es que es incomparable, la verdad. Todas estas personas, las cuales mencioné a lo largo de los episodios,
han sido fuente de inspiración para su servidora, han sido parte de la infancia de su servidora, ya que mi madre, mi familia en sí, siempre se me inculcó escuchar a esas leyendas, escuchar los poemas, las rimas, las canciones tan bonitas, tan icónicas que han sacado, que sacaron, ¿no? Y que generación con generación han ido sosteniendo los legados de cada uno de estos artistas, como lo son pues Jorge Negrete, o sea, todos esos artistas a lo largo del tiempo han sido recordados como se debe. Siento que hay que darle muchísimo más reconocimiento a 2 que 3 aquí que se mencionaron, porque puedo apostar que a muchos de los que mencioné pues dijeron, bueno, ¿y esta qué? ¿Qué hizo? ¿Qué canciones? Esto, que lo otro. O sea, cada uno tiene su estrella, cada uno tiene pues ese don innato que los caracterizó y los cuales los catapultaron a la fama, ¿no? Quiero despedirme diciéndoles que, bueno, en este episodio, para lograr dejar una huella como lo dejaron estas personas, creo que hay 2 bases muy importantes: la persistencia y la constancia. Constancia porque en cada cosa que te propongas, sea dentro de la música o no lo sea, siento que es muy muy importante estar practicando, estar todo el tiempo trabajando en ello, pulir detalles. Si ves que tú ya estás logrando ciertas cosas, seguir trabajando, no te conformes con lo que tienes, puedes dar muchísimo más. La paciencia, obviamente, es cuestión de ser sabios, no desesperarse, luchar por sus sueños. Y o sea, esa es por supuesto, otro elemento que también se me olvidó mencionar, que es la persistencia. La persistencia, ¿por qué? La persistencia porque siento que hay muchas personas las cuales a la primera no logran las cosas y por eso ya se dan por vencidas. No, la persistencia siento yo que es algo muy fundamental, ya que tú compruebas ahí, tú demuestras que nada puede más, que cada cosa que te sucede es por algo, es para dejarte una lección, como yo considero y como he visto en cada una de estas estrellas, que pues muchas de ellas ya no están aquí con nosotros. Siento que ese fue el elemento clave, y más para ellos un poquito más difícil. ¿Por qué? Porque en aquellos tiempos no se contaba con plataformas como estas, con elementos así como con redes sociales, todo ese tipo de cosas. Ahí era de ir a buscar. Si tú venías del pueblo más desconocido del mundo dentro de México, tú te tenías que ir a Ciudad de México, demostrar que en realidad el viaje no era en vano, todo ese tipo de cositas. Esto me ha dejado muchas lecciones, la vida de cada uno de ellos, y pues espero que así como han sido fuente de inspiración para una servidora, espero que lo sean para cada uno de ustedes. Y pues bueno, les quiero agradecer muchísimo por acompañarme a revivir a cada una de estas leyendas a través de su historia, a través de cada una de las palabras que describen lo que fueron ellos, cada uno de ellos, ¿no? Mi nombre es Blanca Gisela y muy probablemente nos veamos a la próxima. Muchísimas gracias.